Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Entrevista Jurídica Fiscal. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, que nos va a hablar de un tema muy controvertido, muy bravo, con muchas aristas, que es el outsourcing. El doctor Alberto es un experto en el tema, es reconocido en muchos foros y a continuación vamos a leer un breve resumen de su extenso currículum, por favor. Jaime Alberto Flores Sandoval tiene la siguiente trayectoria académica. Doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Doctor en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, grado que obtuvo con mención honorífica por la defensa del trabajo, viabilidad jurídica del régimen de subcontratación. Doctor en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, con la tesis Propuesta de reforma integral al régimen de subcontratación. Postdoctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, maestro en Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestro en Derecho Fiscal de la Universidad Tecnológica de México, contador público y licenciado en Derecho por la Universidad de Negocios ISEC, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados, diplomado en Evaluación y Formulación de Proyectos de Investigación por la Organización de Estados Americanos, doctor honoris causa por el Claustro Mundial Universitario por su aportación a la investigación jurídica en materia fiscal. Su experiencia profesional es la siguiente: socio fundador y director general de Cadem Consultores, consultor fiscal, financiero y legal en la iniciativa privada y sector público por más de 25 años, abogado postulante en materia fiscal, conferencista en temas fiscales, financieros y de seguridad nacional en diversas instituciones nacionales e internacionales. Ha sido catedrático de licenciatura, maestría, doctorado o conferencista en Universidad ISEC, Academia Mexicana de Investigación Fiscal, Instituto de Especialización para Ejecutivos, Facultad Libre de Derecho Capítulo Chiapas, Universidad Tecnológica de México, Universidad del Valle de México, Universidad del Valle de Puebla, Universidad del Pedregal, Escuela Bancaria y Comercial, Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán, Universidad de Panamá, entre otros. Algunos datos relevantes de su trayectoria profesional. Expositor en la Feria Internacional del Libro 2019, con sede en Guadalajara, con sus dos últimas obras, Viabilidad Jurídica, el régimen de subcontratación y Análisis Integral de la Ley Antilavado. Galardonado en 2018 con el premio Trilogía de Oro en pro de la investigación fiscal, asesor en procesos legislativos en materia laboral. Sus obras han sido referencia para iniciativas de ley en materia de subcontratación. Fue nombrado personaje de vanguardia de la revista Erudición y Vanguardia en enero de 2016. Promovente de mejoras a las normas mexicanas para empresas de subcontratación y o tercerización, participando en la mesa de trabajo de la Secretaría de Economía. Es autor y coautor de las siguientes obras: Mitos y realidades de la ley contra el lavado de dinero, de la contabilidad básica a la contabilidad electrónica, análisis y casos prácticos del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, outsourcing total, panorama general del régimen de subcontratación en México, implementación exitosa de esquemas de subcontratación, blindaje y protección legal, ADINCA, de Raúl Oiritú, Teoría de la Administración Integral del Capítulo Humano, coautor. Análisis integral de la Ley Antilavado, Viabilidad Jurídica del Régimen de Subcontratación, No te juntes con los cefos, breve tratado de la comprobación fiscal en México. En radio, televisión y medios impresos ha participado en los siguientes espacios: columnista en materia fiscal, financiera y contable de publicaciones de El Economista, El Heraldo de México, El Financiero, El Sol de México, IDC, entre otros. Columnista en la revista Fútbol Total, donde participa con la sección denominada Futbolerías Legales, Fiscales y Financieras. Ha participado como invitado en temas fiscales en el programa Es Negocio de ADN 40 de TV Azteca, conducido por Carlos Mota. ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar en Imagen TV.
Ecosociales en ABC Radio de la doctora Yamile Moncada, en Transición con Darío Celis por Salud TV, Central FM con Pedro Ferriz de Con, Salud, Dinero y Amor en 88.9 Noticias, Planetario Empresarial en Radio Enáhuac de José Luis Sánchez y A Fondo en Mega Noticias TVC. Es titular del programa Diálogos Fiscales por GIN TV, cadena en que participa en el programa En Derecho de la doctora Cindy Jiménez, en De Impuestos a Impuestos del doctor Armando Piedra y en Historias de Negocios con Mario Maldonado. Fue conductor titular de los programas Conciencia Fiscal y Quid Pro Quo en Argos Cursa Radio por más de 5 años. Los dejo con el conductor de este programa, el doctor Reyes Loera. Muy bien, amigos. Han escuchado la enorme trayectoria de nuestro invitado. Y bueno, independientemente de esto, el doctor Sandoval, Flores Sandoval, es un ser humano excepcional, un gran amigo, un gran amigo. Jaime, de verdad aprecio mucho que me hayas dedicado este tiempo para hacer esta entrevista y compartir tus extensos conocimientos en el tema de outsourcing. De verdad, muchísimas gracias. No, al contrario, Fidel, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a tus órdenes y de igual forma, bueno, aprecio mucho tu amistad y que nos hayas considerado para este prestigiado programa. Gracias, gracias, Jaime. Pues, si te parece, sin mayor preámbulo, vamos a empezar. Me gustaría que nos hablaras primero de qué es la subcontratación, para de ahí partir y después posteriormente hablar del outsourcing, si es lo mismo, etcétera. Pero en primer lugar, ¿qué es la subcontratación, Jaime? La subcontratación es una figura legal, que sería la primera manifestación que tendríamos que hacer, que existe a partir del 1 de diciembre de 2012 en la Ley Federal del Trabajo. Se hace una adición de 4 artículos, 15A, 15B, 15C y 15D, en donde por principio de cuentas se define un concepto que de facto ya venía operando en nuestro país muchos años antes, que es la subcontratación. Entonces, la subcontratación es una figura, en principio tendríamos que decirlo así, del mundo de lo laboral, en donde hay un patrón, que se llama contratista, que con sus trabajadores va a prestar servicios o va a ejecutar obras en favor de otra persona que se llama contratante, que es el cliente de este contratista. La función que tiene este contratante es, primero, fijar la obra o el servicio que quiere que se le brinde y después supervisar su desarrollo. Esto tiene una característica importante y es que en esta relación hay un triángulo, vamos a decirlo así, entre contratista, los trabajadores del contratista y el contratante. Porque a pesar de que los trabajadores son de una persona, le prestan el servicio a un tercero. Por eso es que hay una línea muy delgada entre una simulación flagrante que llega a ocurrir en muchos de los casos y una situación real, que es la que tendría que nacer de este esquema de subcontratación, en donde yo soy patrón, yo tengo mis trabajadores, y por ejemplo, en un despacho de contadores o de abogados como tenemos nosotros, mandamos a personas a que lleven a cabo funciones dentro de otra empresa. Ese es el más claro ejemplo de subcontratación. Yo mando a mis contadores, son mis trabajadores, pero están trabajando para un tercero, están haciendo la contabilidad de uno que te lo pidió, que se llama contratante, y esa es la subcontratación. A partir de 2012, antes, bueno, pues había muchas derivaciones, muchas variaciones, muchos conceptos que simple y sencillamente remitían a que alguien prestaba servicios desde el exterior hacia un cliente que recibía este servicio y que comúnmente se concebía bajo un concepto genérico que era el outsourcing, una palabra anglosajona que no tenía ningún valor legal en nuestro sistema jurídico. Ok, entonces, ¿cuál sería el origen? ¿Podríamos remontarnos al origen, así de forma concreta, de la subcontratación? Sí, creo que el origen lo podemos fincar de una manera muy sencilla. El origen es un principio fundamental del trabajo, que es la división del mismo, la división del trabajo. Okay. Todos somos mejores para algunas cosas que para otras. Tenemos más facilidad, tenemos más interés, tenemos ciertas características que nos permiten hacer mejor un trabajo. Entonces, en esa valoración de nuestras posibilidades, desde que existe la humanidad, cada quien ha hecho aquello para lo cual es más propicio.
desde las cavernas, ¿no? Unos cazaban, otros se dedicaban al hogar, otros se dedicaban a la agricultura, cada quien hacía las cosas que le eran más propicias. En esa división del trabajo que existe, se detecta en las empresas que cuando el empresario, y vamos a poner el ejemplo muy particular de México, cuando un empresario nace, al principio tú sabes, el empresario suele hacer todo, ¿no? Hace la operación, también es el que vende, el que administra, el que hace los cheques, el que hace las transferencias, hace absolutamente todo, hasta que empieza a crecer y se da cuenta que no puede con todas esas funciones porque a lo que le tiene que dedicar más tiempo, que es su actividad esencial, le va perdiendo interés por las posibilidades de tiempo y de espacio. Entonces, en esa concepción ya de tu negocio, tú decides delegar ciertas funciones en terceros, lo cual idealmente se pone o se delega en empresas especializadas, que son las empresas de subcontratación. A lo mejor cuando tú pones tu negocio al principio hasta barres. Después te das cuenta que barrer te quita mucho tiempo y no te deja absolutamente nada. Y entonces delegas esa función en una empresa especializada en hacer servicios de limpieza y subcontratas. Si tu negocio tiene valores o maneja ciertos conceptos que debes mantener bajo resguardo, pues también delegas la parte de la vigilancia. Okay. No contratas al vigilante, no contratas o no compras al perro, ni le das, subcontratas todo ese tipo de funciones. Y lo mismo pasa con los servicios contables, con los legales, con los de sistemas, y con muchas funciones que siendo necesarias, no son prioritarias para tu negocio. Entonces empiezas a delegar en terceros, y ese es el origen de la subcontratación, la necesidad de tener un mayor tiempo y un mayor espacio para ser productivo en lo que sabes hacer. Correctísimo, correctísimo. Me queda perfectamente claro, Jaime. Oye, mucha gente habla indistintamente de la subcontratación y el outsourcing. Acláranos, ¿es lo mismo o hay diferencia entre un concepto y otro? Habría que partir, en principio, de que outsourcing es una palabra de un idioma diferente, es una palabra anglosajona, que si la tradujéramos literalmente, no hay una traducción exacta, pero outsourcing significa traer o recurrir a fuentes externas. Source es fuente, out es fuera, son fuentes externas normalmente de recursos. Entonces, el outsourcing lo podemos ver en distintas figuras. Por ejemplo, tú te dedicas a hacer cuestiones contables, pero eventualmente tienes que mandar informes o documentos o papeles a tus clientes que están en distintas sedes de la República. ¿Cómo lo haces? A través de una mensajería. Vas a la mensajería, dejas los papeles y esos papeles son entregados en cualquier parte de la República. Eso es outsourcing, porque estás recurriendo a fuentes externas. Pero, por ejemplo, si fuéramos una automotriz, yo únicamente me dedico a ensamblar, pero a lo mejor los asientos que son de piel, mando que los hagan a Sudamérica. Y la maquinaria que necesito que sea muy eficiente y duradera, la mando a hacer a Alemania. Y a lo mejor las llantas, el plástico, el hule, lo mando a hacer a otra parte del mundo. Eso es recurrir a fuentes externas, eso es outsourcing, pero no es subcontratación, ni la otra tampoco lo es. Entonces, siempre que tú recurres, es más, incluso el servicio que prestamos como contadores o como abogados, o sea, yo nunca voy a la empresa de mi cliente, menos hoy, porque hoy todo es electrónico por la pandemia y por lo que tú quieras, pero sin embargo, desde aquí descargo comprobantes, desde aquí hago la contabilidad, desde aquí descargo estados de cuenta, y estoy prestando un servicio totalmente externo, pero tampoco es subcontratación, es más, ni siquiera se conoce a mis trabajadores, o ni siquiera saben si tengo yo trabajadores. Yo estoy dando servicios en función de una fuente externa. Y la subcontratación, precisamente como la comentamos en la primera parte, es que yo con mis trabajadores voy a la otra empresa y llevo a cabo una función en donde hay un contacto con el beneficiario del servicio, con el cliente o con el contratante. Este fija la obra, establece el servicio y supervisa el desarrollo. Entonces, al final del día, podríamos decirlo así, la subcontratación implica outsourcing, pero no son conceptos equivalentes porque el outsourcing es un concepto mucho más amplio. Entonces, lo que ocurrió a partir de 2012 es que el legislador definió una parte de ese outsourcing como subcontratación y le dio ciertos parámetros que además tienen un elemento adicional que no tienen los demás outsourcing. Este concepto tiene en este concepto prevalece una relación laboral. A diferencia de acuerdo. ¿Y podríamos precisar alguna fecha, alguna época de cuándo nace el concepto de outsourcing? Sí, bueno, el outsourcing como concepto de
de recurrir a fuentes externas es un concepto que me parece que existe desde que hay negocios, ¿no? Siempre ha habido proveedores de servicios o proveedores de bienes que desde el exterior le prestan servicio a las empresas. Quizá en los años 60 y entre los 60 y los 80, particularmente, y la misma denominación del concepto nos lo indica así, en Inglaterra y en Estados Unidos se empezó a recurrir a fuentes externas de recursos, entre otros los recursos humanos. Ahí se empezó a dar esta modalidad de que empresas especializadas empezaran a brindar servicios al interior de otras empresas. Lo que después le añadió el elemento que quizá hoy está tan controvertido es el elemento latino, ¿no? El elemento en donde, bueno, lo aprovecho para que me presten servicios, pero a lo mejor también lo aprovecho, y particularmente en México, para mermar derechos laborales o para tener menos costos de seguridad social o menos costos impositivos. Entonces, esa vertiente latina es la que pone en tela de juicio la validez o la legalidad del concepto. Pero ya son adaptaciones que se hacen a un concepto original que tenía una esencia y una razón de ser muy claras. Correcto, correcto. Oye, y si yo en mi empresa deseo implementar outsourcing, ¿qué requisitos debo de cumplir para implementarlo correctamente? Bueno, en la ley del trabajo establece ciertas características, ciertos parámetros, porque si bien es cierto, ya se hacía desde antes, siempre fue un reclamo que era un tema que al final del día se utilizó para evitar pagar contribuciones, particularmente las de Seguridad Social, Infonavit y algunas retenciones de impuestos, incluso impuestos locales como el de nóminas. Entonces, a partir de 2012 que se detectaron por parte del legislativo ciertas prácticas indebidas, se trató de poner freno al concepto y dijeron, mira, tú puedes hacer subcontratación, pero hay cosas que no pueden ocurrir en el país. Y entonces se establecieron en el artículo 15A 3 condiciones que, omitiendo cualquiera de ellas, evita que se considere bien implementada la subcontratación. Si alguna de estas 3 condiciones falta, entonces, a pesar de que tengamos una empresa de subcontratación al interior de nuestro negocio, se considera que yo soy el patrón de los trabajadores que me están dando servicio. Estas 3 condiciones son las siguientes. Primero, se preguntó el legislador en aquel entonces, ¿cómo es posible que haya empresas con presencia a nivel nacional que no tienen un solo trabajador? Así es. Caso específico del sistema financiero y particularmente los bancos. ¿Cómo es posible que haya bancos con presencia nacional que no tengan un solo cajero? ¿Y dónde están? Están en una empresa de outsourcing, porque era outsourcing, no tenía todavía la denominación de subcontratación, y allí están. ¿Y cómo les pagan? Pues les pagan por cientos de figuras que tú habrás escuchado. Le pagan por una cooperativa, le pagan como asimilados, le pagan de 1000 formas fuera de la ley. Entonces, el primer requerimiento, la primera condición que establece el 15A es que no puede haber empresas sin trabajadores y que estén subcontratando. Esto es, no se pueden subcontratar todos los servicios de la empresa contratante. Y el contador a lo mejor dice, bueno, para que no sean todos, pues con que haya uno del otro lado, ¿no? Todos menos uno ya no son todos. Así es. El tema es que hoy, como ha evolucionado el concepto jurídico y particularmente el fiscal, tendríamos que darle un sentido, una razón de negocios. ¿Cómo es posible que un solo trabajador de este lado pudiera controlar y contratar a 5,000 o a 7,000 o a 3,000 que están de aquel lado? Pues también tendríamos que darle un sentido de realidad. Hoy también habría que pensar en que las estrategias que son válidas tendrían que tener un sustento de realidad, tendrían que tener un respaldo detrás de todo lo que estamos planeando. Pero el primer requisito es ese. El segundo es que si tú estás subcontratando a aquellas personas que saben hacer o que complementan cosas que tú no quieres hacer o que no puedes hacer o que no son parte de tu esencia. Entonces, el segundo requisito es que los servicios sean especializados. Y aquí ha habido siempre una controversia, particularmente con quien es meramente contador, que dice, bueno, ¿y dónde me define qué quiere decir especializado? Bueno, efectivamente no hay ninguna disposición que acredite que el servicio es especializado. Sin embargo, si vas a contratar un servicio de una persona que te va a dar asesoría, por ejemplo, de una compostura de máquinas, no esperaríamos que la factura y que el comprobante y que los trabajadores emanen de un despacho de contadores o no de abogados. Entonces pediríamos que la empresa sea una empresa especializada en ese tema, lo cual quizá podemos acreditar con su acta constitutiva. Pero además pediríamos, y de acuerdo a ciertos acuerdos de confidencialidad, que me suministraran los currículums, que me suministraran los antecedentes de las personas que me van a prestar servicios para acreditar que efectivamente ellos cuentan con el perfil para que me brinden el servicio de subcontratación que estoy recibiendo.
informes. Entonces, aunque la ley no lo diga, vale la pena generar todo el sustento, el bagaje que en algún momento me permita soportar una revisión ya sea de la Secretaría del Trabajo o de autoridades fiscales o de seguridad social. Y la tercera condicionante es que yo no puedo subcontratar servicios iguales o equivalentes que los que brindan mis trabajadores al interior de las empresas. Pensando también en los bancos, que fue uno de los principales reclamos en aquel 2012, bueno, en los periodos previos, se decía, ¿cómo es posible que tu banco eres experto, por ejemplo, en capacitar y adecuar la vida laboral de los cajeros y subcontratas cajeros? Y no era otro hecho más que la necesidad de que los nuevos cajeros no tuvieran las prestaciones que en aquel entonces tenía el sistema bancario. Entonces subcontrataban a los nuevos, los anteriores los tenían ahí, y había trabajadores sentados banco con banco, o silla con silla, que unos eran contratados y otros subcontratados sin ninguna justificación al caso. Entonces se rompía con un principio laboral que dice que a trabajo igual, salario igual. Había dos cajeros haciendo lo mismo, y cada uno tenía prestaciones y salarios distintos. Entonces, si cualquiera de las tres se infringe, si son todos, si no se acredita la especialidad, o si hay trabajadores iguales o equivalentes, la consecuencia directa es que entonces se considera como patrona a la contratante, a la beneficiaria. Con toda la responsabilidad que implica. Con todas las partes laborales de seguridad social, pero incluso ya con alcances fiscales, porque incluso ha sido motivo de rechazo de IVA y de deducciones el hecho de esta fractura de la disposición laboral. Quizá en un exceso del SAT, pero así se ha interpretado y ha tenido sentencias favorables el SAT en ese sentido. Muy bien, Jaime, muy bien. Oye, y honestamente, desde tu moral, ¿consideras que es ético subcontratar o cómo ves? Yo creo que incluso es necesario, o sea, el mundo se especializa, o sea, no es la empresa, no es la actividad, el mundo se especializa. O sea, hay países que son especialistas en determinadas cosas, ¿no? Hay países que son expertos, es más, no países, ciudades que son expertas en tecnología, por ejemplo. Hay ciudades que están totalmente volcadas hacia el ámbito de lo industrial, a la maquila, al sector primario. Imagínate que un país que por sus características estuviera volcado a la tecnología, pero que dijera, pero como yo no quiero subcontratar, yo no quiero hacer esa división del trabajo, entonces también voy a convertir en un productor de conceptos de sector primario. Entonces va a distraer tiempos y espacios que son necesarios para su actividad preponderante en cosas que son secundarias. Y lo mismo pasa en las empresas. Ese modelo sigue en las empresas exitosas de todo el mundo. O sea, lo que hace Amazon, por ejemplo, es un caso muy evidente, ¿no? Amazon, ¿a qué se dedica? Pues es una plataforma de que hace, pero él no distribuye, él no entrega. Para eso recurre a FedEx, o recurre a Estafeta, o recurre a cualquier servicio de entrega. Y eso es outsourcing. Y hay modelos de subcontratación y lo hacen las grandes automotrices. Lo que podría ser, o lo que es no ético, es en todo caso que conocer que se están afectando derechos laborales, incluso derechos humanos de personas, porque yo me dedico a vender productos deportivos, sí, pero a lo mejor yo sé que para producir este tipo de artículos se explota, eso es lo que carece de ética. Y lo mismo pasa en las empresas. El problema no es que subcontrates, el problema es que mermes derechos laborales o que precarices el salario de las personas y sus condiciones de vida. Eso es lo que podría estar fuera de toda ética. Ok, entonces es ético y además conveniente, necesario subcontratar, como lo acabas de mencionar, para el crecimiento económico, para el desenvolvimiento de las empresas, etcétera, ¿no? Pero siempre y cuando respetando derechos humanos de los trabajadores, humanos, laborales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es, y seguridad social, ¿no? Particularmente. Correcto. Oye, Jaime, entonces, derivado de esto, ¿por qué el SAT considera esto del outsourcing como una práctica fiscal indebida? ¿Sí la está considerando así? Sí, hay incluso una persecución importante contra el outsourcing, como bien dices, no contra la subcontratación. El tema es que en esa confusión que tienen tanto legisladores como autoridades, que no han identificado un concepto y el otro, ponen en el mismo costal a la subcontratación y a todo lo que es outsourcing. Y en ese outsourcing están, por ejemplo, prácticas totalmente absurdas e indebidas, como el hecho de
de que a trabajadores de facto, a personas que están subordinadas en una empresa, se les contrata o se les asocia o se les invita a ser parte de una sociedad cooperativa o de una sociedad civil o de una sociedad civil universal que hay todavía en Yucatán, o como socios de una sociedad de responsabilidad limitada, cuando todas sus características están dadas para que sean considerados como trabajadores. Pero eso no es subcontratación. Entonces, como están en el mismo costal, y además el único que da la cara y el único que es evidente para todo tipo de autoridades es la subcontratación. Y dicen, bueno, es que es lo mismo, me suena igual. Sí, el tema es que cuando está bien manejada la subcontratación, o sea, hay un patrón que respeta derechos laborales, no tendría que haber ningún problema. El problema es cuando precarices el salario, ¿no? Que es un concepto de orden internacional, no es nada más en México. Ha habido países que han mermado los derechos de los trabajadores en estas relaciones que le llaman internacionalmente, por ejemplo, en Uruguay o en Argentina, relaciones triangulares, en donde se trata de disfrazar una relación laboral de facto con otro tipo de esquemas jurídicos, simuladores normalmente, y que terminan afectando a los trabajadores. Esa es la persecución que existe, ¿no? O sea, que se roben los derechos de los trabajadores y además que afecten al fisco. Y a mí me parece que en algún momento incluso lo que más le importa a la autoridad a veces no es tanto el trabajador, sino el recurso fiscal que dejan de obtener por ese esquema simulado que pudiera existir. Correcto, Jaime. Oye, y ahorita que mencionas esto de que todavía el legislador confunde ambas figuras, tú que andas ahí en las cámaras y has tenido reuniones con esa gente, ¿ya lo entendieron? ¿Ya ahora sí saben la diferencia entre uno y otro o siguen todavía confundidos? Pues mira, recientemente estuve en un parlamento cuando precisamente el mundo sindical clamaba porque desapareciera el outsourcing, decían outsourcing. Y uno de los temas fue ese, ¿no? Sí, espérame, sí está bien el outsourcing, pero a mí me gustaría que tuvieran claro esa diferencia y entonces comenté esto mismo que estamos platicando ahora, ¿no? O sea, tendríamos que identificar en principio cuáles son las prácticas evasivas, porque además incluso algunas de ellas se dan en uso de sindicatos. Hay sindicatos que dicen, oye, págame a mí y yo le pago a los trabajadores. Oye, ¿cómo les pagas? Pues tú olvídate, yo aquí tengo un régimen de un velo que nadie puede entrar, nadie puede saber, no tengo contabilidad, no pido comprobantes, y yo les pago ¿cómo? ¿Quién sabe? Así es. Y al final del día, eso es outsourcing, desleal, totalmente, evasivo de cualquier tipo de conceptos. Y sin embargo, ellos claman porque desaparezca el outsourcing, y en buena medida yo lo entiendo como unas ganas de tomar ese negocio, o ese gran negocio que pudiera ser pagar disfrazando relaciones laborales. Sí, es complicado, ¿no? Es complicado. Cuando parece que lo van a entender, bueno, pues nos cambiamos hoy todavía la jugada, y hoy tenemos un congreso que por principio, y no es nuevo, no saben, pero hoy y en segunda instancia no se asesoran, antes se asesoraban, antes había cuerpos de asesores, que a lo mejor también se abusó de ese concepto, pero había cuerpos de asesores. Hoy estos legisladores no tienen ni siquiera asesores, ¿no? Hay muchas deficiencias legislativas. Bueno, el líder minero es el que sigue duro todavía, ¿no? En cuanto a que debe de desaparecer esta figura del outsourcing, ¿verdad? Sí, de hecho, era el principal promotor de esta desaparición del outsourcing. Y de hecho, en su última propuesta ni siquiera era desaparecerlo, sino criminalizarlo a tal grado que a nadie le quedaran ganas de entrarle al concepto, ¿no? Había por ahí temas de delincuencia organizada, efectos retroactivos a la ley que proponía. Sí, al final no prosperó, al final también todo esto de la pandemia vino a enfriar todo lo que estaba pasando y bueno, pues ya se quedó en el tintero. Pero ahí está una iniciativa muy, muy agresiva en contra de la subcontratación. Demasiado agresiva. Muy bien, Jaime. Oye, ¿qué hay en cuanto a los asimilados que se pagan en la subcontratación? ¿Cómo juegan? La subcontratación no contempla asimilados. Como te repito, en la subcontratación hay una relación laboral. Ajá. Yo, con mis trabajadores, voy a tu empresa, yo tengo mis trabajadores a los cuales les pago y te prestan el servicio y lo que sea. Y cuando hablamos de asimilados, el asimilado es una figura que de acuerdo a lo que establece el artículo 94 de la Ley de Renta, implica la no existencia de trabajadores, de personas diferentes a los trabajadores,
que van a recibir un tratamiento fiscal equivalente a los trabajadores. Esto es, hay en 7 fracciones, 7 conceptos que van a ser objeto de retención de impuesto de la renta, como si fueran trabajadores sin serlo. Salvo la fracción primera, que son trabajadores al servicio del Estado, y que reciben el tratamiento de un trabajador de la entidad privada, los otros 6 son conceptos que dice, bueno, no son trabajadores, pero darles el tratamiento, como cuáles. Fracción segunda, los socios de sociedades cooperativas, asociaciones de sociedades civiles. Yo soy socio, pero estoy trabajando dentro de una empresa, sociedades de personas, y ese dinero que recibo, pues en cualquier otra persona moral se conocería como dividendos, pero el dividendo, tú sabes, se piramida, y me cobran un impuesto que tiende a ser el 42-86% de lo que percibo, carísimo. Cuando yo realmente soy casi un trabajador, dice la ley, que te retengan como si fueras trabajador. Fracción tercera, miembros de consejo, de administración, órganos de vigilancia, el administrador único, cobran emolumentos y prácticamente lo hacen por trabajar, pues, retenes como si fueran trabajadores, con la salvedad de que hay que retener directamente el 35%, salvo que además fueran trabajadores efectivamente. Fracción cuarta y quinta habla de prestadores de servicios independientes. Dice, yo no quiero expedir comprobante fiscal, ni que me retengas, ni absolutamente nada de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Retene, por opción, o por obligación, uno de ellos, retene como si fuera trabajador, tú expides el comprobante. Fracción sexta, actividad empresarial que pudieran asimilarse a salarios. Y fracción séptima, un esquema particular ahí donde al trabajador lo convertimos medianamente en socio y le damos rendimientos en tanto sea socio para no dar el tratamiento de dividendos, lo retenemos también como salarios. Pero esos 7 conceptos, particularmente los de las fracciones 4 y 5, normalmente se simulan para aparentar que son relaciones laborales de una persona que está ahí sentada en mi empresa todos los días, cumpliendo un horario normal, aparento que es un trabajador, que es un prestador de servicio independiente y le pago como asimilado. Pero eso no es subcontratación, eso podría ser incluso un esquema de los de outsourcing que antes decíamos, ¿no? Tú le pagas a una empresa, una tercera, y esa tercera dice, yo les pago a estos, ¿cómo? Pues yo me las arreglaré. Y una de las formas que han encontrado son los asimilados, donde se ha encontrado que además se combina con estas famosas empresas factureras, ¿no? Así es. Yo te emito una factura, tú me pagas, y yo con ese dinero le voy a pagar a tus trabajadores el complemento de la nómina, o la nómina completa, y cómo lo hacen con asimilados. Oye, y además dicen, yo absorbo las retenciones. Oye, pero ¿cómo vas a absorber las retenciones si yo tengo saldos a favor de IVA, o tengo subsidio al empleo? Entonces las retenciones nunca llegan al Estado y en términos reales están simulando operaciones. Pero eso no es subcontratación, eso es otro tema. ¿Okay? Ok. Oye, ¿y por qué entonces ha sido tan perseguido este régimen del outsourcing? En sí, el outsourcing efectivamente es perseguido porque no es subcontratación y porque normalmente refiere a figuras simuladoras. ok. Y la otra parte, la de la subcontratación, es efectivamente porque se ha confundido con el otro, ¿no? Con el esquema que sí es simulador. Esa es la diferencia, ¿no? Pero si la autoridad lo tuviera claro, el que estaría persiguiendo es al simulador. Claro. Estaría fomentando la subcontratación, porque además, hoy que necesitamos regenerar el tejido laboral del país, la subcontratación está preparada para reclutar, para seleccionar, para contratar, para capacitar. Y los patrones hoy se van a encontrar con que va a haber mucha gente con necesidad de empleo, va a haber empresas que necesitan a los trabajadores de forma inmediata cuando eso se reactive, y no van a estar preparados en muchos de los casos para traer toda esa nueva gente a sus empresas. Ok, oye, hoy en día tenemos regulación de esta figura en la Ley Federal del Trabajo, en diversas leyes como nos acabas de explicar. ¿Crees tú necesario que existan más reformas para transparentar más esto? ¿Qué crees tú que sea necesario hacer? Yo creo que reformas, hay una regulación suficiente. Incluso una cuestión que yo sí criticaría es que lo que se había adicionado en el 2017 respecto a los requisitos de renta y de IVA para acreditar la subcontratación y luego el famoso aplicativo informático desaparecieron para 2020 porque le estaban apostando a que desapareciera la subcontratación. Entonces dijeron que desaparezca la subcontratación y todo lo que controla la subcontratación
Y al final quitaron controles y no quitaron la subcontratación. Entonces la subcontratación hoy está tan libre casi como estaba en 2012. Hay que hacerlo bien, ese sería el tema, no hay que hacerlo bien. De acuerdo, de acuerdo. Y por ahí me enteré, y obviamente tú lo sabes, como experto en el tema, que estaba un proyecto de norma oficial mexicana para regular la subcontratación. ¿En qué fase está esto? ¿En qué quedó? ¿Sigue o ya murió? ¿Qué hay de esto, Jaime? Sí, en 2016 hubo un proyecto, más que de NOM, pero el NOM es una norma oficial mexicana con carácter obligatorio. Lo que existía era un proyecto de norma mexicana, que a diferencia de la norma oficial, no tiene carácter obligatorio, sino es voluntario y tenía como objeto que las empresas del sector se certificaran de forma voluntaria, cumpliendo ciertos parámetros de fiscalidad, de cumplimiento de obligaciones fiscales y de calidad. Me tocó participar en el comité porque hice una propuesta por ahí de adecuación de la norma por algunas imprecisiones que detecté y por algunas cuestiones que a mi parecer le faltaban a la norma. Me invitaron a participar en el comité y en 2017, por ahí de abril-mayo, se congeló la norma y no nos volvieron a llamar al comité, cambiaron a la gente y parece que lo dejaron en el olvido, aunque las reformas que se han propuesto, todas, han tomado ese tema como angular para tener un registro nacional de empresas de subcontratación y además para elevar este proyecto que era de norma mexicana a norma oficial mexicana, pero bueno, finalmente nada en concreto, nada cierto. Está ahí latente todavía. Así es. Muy bien. Oye, y en cuanto a la ley antilavado, que la conocemos así popularmente, ¿esta actividad del outsourcing es una actividad vulnerable o cuál es la situación que guarda con respecto a esta ley, esta actividad? Pues mira, la ley se publicó en 2012, entró en vigor en 2013. En el artículo 17 establece unas que se le conocen como actividades vulnerables, que las actividades vulnerables son actividades que son susceptibles de recibir recursos de procedencia ilícita y a los agentes económicos que realizan estas actividades les establece obligaciones de identificación y de presentación de avisos de sus clientes. Correcto. Durante 3 años prácticamente operó la ley y nunca se hizo un llamado a la subcontratación porque expresamente la ley no lo mencionaba en las 15 fracciones que originalmente se habían propuesto al artículo 17. Sin embargo, en 2016 hubo una interpretación por ahí de octubre de ese año, en donde la UIF dijo, oye, me acabo de encontrar con que en la fracción 11 de este artículo 17, en el inciso B, ahí dice subcontratación. Una interpretación de la UIF, oye, y yo la leo y la sigo leyendo hasta la fecha, y no encuentro que ahí diga subcontratación, sin embargo la UIF dijo que sí, y dijo, y entonces las empresas de subcontratación tienen que entregar los avisos mensuales a que refiere el concepto. O sea, no era cierto que ni siquiera existía un aviso en esa fecha, el aviso se generó hasta enero de 2016, entonces retroactivamente, ¿cómo pude haber yo presentado los avisos? Bueno, pues por ahí existe una controversia, pero hoy acaban de confirmar, oye, acuérdate que si eres subcontratación tienes que presentar tus avisos. A mí me parece ganas de molestar, si lo queremos ver así, porque la información que se presenta es información que no le sirve absolutamente a nadie, absolutamente para nada y absolutamente en ningún momento. ¿Para qué quieren esa información? Yo siempre he propuesto, incluso lo he escrito ya prácticamente en 3 libros y lo he dicho siempre, que podrían ponerlo como actividad vulnerable, eso no tiene problema, pero tendrían que agregar una fracción específica donde lo mencionaran y donde establecieran que los avisos deben reunir ciertos requisitos, o por lo menos en la parte de la resolución miscelánea respectiva al tema, donde pidieran información que realmente les sirviera para algo. Oye, ¿cuánto le pagas a la contratista y cuánto le paga ella a los trabajadores? Y el diferencial, ¿cuánto es de seguridad? O sea, que hubiera una correlación útil y que además genera información para verificar si efectivamente estamos ante esquemas evasivos o no. Pero la información que hoy tenemos y además oscura en cuanto a la definición legal, creo que no le sirve a nadie y no abona para ningún fin en términos reales. Ok, por eso tu comentario de que únicamente con ganas de molestar. No tienen ningún sustento legal y no arrojan ninguna información que les sirva a la UIF. Correcto, Jaime. Oye, ¿qué hay con los trabajadores de las outsourcing? ¿Crees tú que en un momento dado puedan formar un sindicato? ¿Sería válido, sería correcto, sería conveniente? ¿Qué opinas? Es que la libre sindicalización
Es un concepto que existe para estos trabajadores. Al final del día son trabajadores, y los trabajadores todos tienen los mismos derechos ante la ley. Lo que pasa es que una de las banderas de esta gente que quería terminar con el outsourcing es que decían que el outsourcing no permite la sindicalización ni la asociación colectiva para defender sus derechos, y es un concepto totalmente falso. O sea, cualquier trabajador, por el hecho de serlo, goza de los mismos derechos que cualquier otro. Y lo mismo aplica para los de la subcontratación. No hay tema, me parece. Es más bien una mala interpretación o una mala idea que han dado estas personas. Entonces, si quisieran formar un sindicato, sin problema, lo podrían hacer cumpliendo con los requisitos que te marca la Ley Federal de Trabajo al respecto. Así es, así es. Perfecto. Oye, y finalmente, realmente, ¿de quiénes son trabajadores los que están en outsourcing? ¿Del outsourcing o del patrón beneficiario al cual están prestando el servicio? Sí, en términos técnicos legales, y yo entiendo la pregunta como una preocupación por una línea muy delgada que existe, pero técnica y legalmente los trabajadores son de la contratista, son de la empresa de subcontratación. Digo, si les quieres seguir llamando outsourcing, ¿no? Pero son de ellos, así lo establece la ley, ¿no? Dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel en virtud del cual un patrón denominado contratista con sus trabajadores ejecuta obras o presta servicios en favor del contratante. El tema es ese. ¿Quién es el contratista? El patrón. ¿Quién es el contratante? El que fija la obra y que supervisa su desarrollo. Aquí lo que ha ocurrido en la práctica real es que en la práctica real el trabajador ya estaba en la empresa, ya era de la empresa, lo pasamos para acá, nada más para efectos laborales, para efectos de seguridad social, pero el que sigue dando órdenes, el que sigue mandando, el que sigue gritándole al trabajador, regañando, es el contratante o el cliente, ¿no? Entonces, se rompe esa línea en donde no se ejecuta debidamente el parámetro legal, y eso es lo que ha generado confusión para todos. Perfecto, Jaime. Oye, entonces, después de toda tu explicación que nos has dado, la subcontratación va a seguir. Es recomendable, es conveniente que así sea. O sea, ¿vislumbras un buen futuro para ella? ¿O crees tú que nuevamente vuelvan a atacar ahí los líderes sindicales? ¿Y crees tú que vuelvan a tratar de pegarle? Pues mira, se hizo mucho trabajo en el Congreso. Hubo un parlamento abierto en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, y trabajamos mucho para tratar de hacer que los legisladores tuvieran más claro el concepto. Parece que mucha gente lo entendió, o sea, de hecho se sumaron muchos adeptos y gente que estaba en contra del concepto parece que ya no lo ve con tan malos ojos. Lo hemos documentado, hemos recurrido incluso a otras instancias, ¿no? Por ahí hay investigaciones también incluso del Colegio de México, de Derecho Comparado, donde se ha definido que hay experiencias ya, y hay una muy clara, me gusta el ejemplo de Brasil, en donde también se luchó contra la subcontratación, se prohibió totalmente la subcontratación. No digo que por eso haya caído el país, pero el país se cayó en términos de generación de empleos. Brasil hace unos años, no había forma de crear empleo y se cayó. Y lo que tuvieron que hacer después de esa experiencia es permitir la subcontratación, pero además ya en la desesperación de permitir la subcontratación, permitirla a cualquier costo, bajo cualquier violación de derechos laborales, y se volvió a abrir la subcontratación con todo aquello que no querían y todavía peor. Y fue la forma de generar empleos nuevamente, y ahora van otra vez en ese proceso de acotar la legislación. Entonces, donde no hay subcontratación, te puedo decir, por ejemplo, en Latinoamérica, por ejemplo, bueno, habrá una coincidencia de conceptos, no hay subcontratación en Cuba, no hay subcontratación en Venezuela, no hay subcontratación en Bolivia, o está totalmente acotada, ¿no? Y en Ecuador también está muy acotada. Pero todos los demás países latinoamericanos hay subcontratación, en Europa no se diga, y al norte del continente, Canadá y Estados Unidos, operan totalmente con subcontratación. ¿Cuántas cosas nos hacen fuera, no? Digo, a pesar del tratado, hay outsourcing, pues vamos a decirlo, allá es outsourcing, y en muchos de los casos también subcontratación.
Ok, entonces tú definitivamente estás con la subcontratación. Ya nos lo explicaste, es necesaria, ¿no? Para el Sí, desarrollo económico. Y más ahorita sí, en esta época, ¿no? sí, me parece totalmente necesaria, es indispensable, ¿no? Que la tengamos. Definitivo. Muy bien, Jaime, muy bien. Caray, pues muy clara tu exposición. Finalmente, para que a nuestros amigos les quede esto bien entendido, ¿nos puedes hacer un resumen en sí del tema, viendo los puntos más importantes, para que no haya duda en nuestros seguidores, en la gente que nos está viendo? Sí, mira, yo creo que como resumen, podríamos decir que la subcontratación, por principio de cuentas, es un régimen que nace de la legislación laboral, el que está debidamente implementado, que habría que distinguirlo del outsourcing como un concepto que sin necesariamente ser ilegal, tiende a, tiende a utilizar figuras elusivas o evasivas de obligaciones. Entonces hay que distinguir muy bien a qué tipo de régimen estamos recurriendo y después también tener muy claro que como están hoy los tiempos, particularmente en términos de legalidad, en términos incluso de reputación de las empresas, vale la pena que si vamos a recurrir a este tipo de esquemas, lo hagamos en pleno conocimiento. Hoy trabajar con personas que parecen de lo más honorables, pero que nos ofrecen soluciones mágicas para pagar menos, para evitarnos obligaciones, puede ser un riesgo innecesario que puede llevarnos a temas de carácter penal, patrimonial y sobre todo en temas de reputación que hoy son de primer orden en nuestra sociedad. Entonces, la recomendación es fijarnos con quién trabajamos, ¿no? Trabajar con empresas serias y sobre todo que si no entendemos lo que nos están ofreciendo, mejor ni moverla, ¿no? Todo tiene que ser tan transparente como que sea claro. Es una recomendación que yo hago en el ámbito de lo laboral, pero también en el ámbito de lo fiscal. Si no lo entiendo y si no me lo saben explicar, muy seguramente hay algo raro detrás del esquema que me están proponiendo. Es correcto. No hay fórmulas mágicas en el mundo fiscal ni en el mundo laboral. Sí, sí, me ha tocado 2, 3 ocasiones con los clientes que me hablan, me dicen, oiga, venga, porque necesitamos que escuche a alguien que nos está vendiendo un esquema maravilloso, ¿no? Sí, voy, los escucho y pues puras tonteras, como dices tú, ¿no? Puras cosas, eh, o sea, que no Fuera, proceden. fuera de orden totalmente. Sí, las soluciones maravillosas tienden a tener desenlaces desastrosos, ¿no? Sin duda, sin duda. Muy bien, Jaime, pues se nos ha acabado el tiempo, te agradezco mucho que nos haya regalado este tiempo para llevar a cabo este tema. Muy agradecido y esperemos que pronto nos concedas otra entrevista, ya sea para ahondar en el tema o para tratar otro tema. Con mucho gusto. Si parece, no sé, nos hagas otro espacio ahí en tu apretada agenda. No, con mucho gusto, Fidel, siempre estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias.